y uno hasta prueba en contrario debe hacerlo así, porque todo el proyecto y el diseño que se proyectó inicialmente es altamente atractivo, e incluso yo me encuentro entre las personas que aboga para que el proyecto sea limpiado de toda la hojarasca y sospecha que supone y se pueda incluso desarrollar Sí, porque aquí en este caso de esa torre hay compradores de buena fe. Exacto, exacto. Y tal como tú dices, en principio cualquiera lo es. Así es. Cualquiera lo es. Sin embargo, bueno, está en nuestro país lo que es la ley de antilavado, o la ley de lavado de activos, la 7002, que incluso establece una serie de elementos precisamente para atacar esa práctica delictiva criminal del lavado de activos procedente del narcotráfico. Y bueno, también en la ley 5088 está contemplado, desde varios años antes de esta última ley antilavado, pero en el afán de complementarse una y la otra, está contemplado ya hace tiempo que cualquier transacción en el país que alcance o que supere los $10,000 o de otra moneda fuerte, de otra divisa, o incluso de una cantidad en pesos equivalente a $10,000, tiene que ser debidamente informada y registrada. Es decir, hay una demanda ya de tipo legal de que transacciones, precisamente conociendo, sabiendo del empuje que tiene el narcotráfico y el lavado, pues esto se estableció y no es estrictamente para los bancos. No. Esto se concentró mucho al principio en los bancos, pero que eran el canal como ideal para manejar determinadas transacciones si usted no quería andar por ahí arriesgando el pellejo, andando con maletines llenos de dólares. Pero no, eso tocaba a los desarrolladores urbanísticos, exacto, que es el término que copa a las constructoras. Y que si tú recuerdas, envolvió el caso, cuando destapa el caso de Figueroa Agosto, y ha incautado, creo, un penthouse y 3 apartamentos de lujos. Los constructores que debieron explicar porque cómo se adquirieron estos inmuebles, la transacción está normada por esta ley de antilavado por la suma que envolvían, o sea, cómo se pagó, cuánto se dio en efectivo, porque como tú dices, cuando la operación excede los $10,000 en efectivo, entonces hay que informar. Hay que explicar. Ahora, por cierto, estaba comentando a alguien en el transcurso de esta semana el hecho de que, bueno, pero ahí en la Torre de Atiemar hay que un periodista, que hay incluso hasta un pelotero dominicano famoso, que hay un bachatero. Probablemente es gente que compró y puede justificar su dinero, puede justificarlo, explicarlo de dónde salió. Hay otros elementos ligados a esto, al financiamiento, que si el banco de reservas, bueno, pero ya ese es otro elemento que podemos ver un poco más adelante. Sin embargo, aquí sorprende que algunas transacciones se hayan hecho, según lo que se ha dicho hasta ahora y se conoce del caso, se haya hecho al cash. O sea, hay gente que ha pagado $1 millón en efectivo. Entonces, según la ley antilavado, debe explicarse de dónde salieron estos caudales. Efectivamente. Y ahí es donde entonces mucha gente, que puede ser muy honorable y todo, pero si ha saltado ese procedimiento, esa exigencia de ley, entonces sabe que es pasible de ser investigado, de que se dilucide de manera muy clara si efectivamente esta persona actuó de buena o de mala fe en el caso de esas compras y de esas adquisiciones. Y hay varias cosas que deben ser conocidas. Los estudios de los mecanismos de operación del narco, a veces muchos de los inmuebles son otorgados sin que haya una compra real a personas
que inciden en la vida pública del país, ya sean comunicadores, ya sean miembros de los organismos de inteligencia o de las estructuras de defensa del país u otro, y entonces a veces mucha de esa gente ni siquiera tiene una documentación de cómo abonó los costos de ese inmueble. Y la ley al respecto contempla que debe ser explicado, como estamos diciendo. Entonces yo creo que incluso hay gente que puede explicarlo porque sus recursos vinieron de préstamos por organizaciones financieras que están bien claros. Pero el proceso de investigación en este punto se cae de la mata y es muy apropiado. Y yo creo que lo que hay es que pasar ese proceso. Esto ha dado pie a que incluso aquí se reactive un poco la discusión hasta de la rentabilidad de determinadas profesiones. Sí. Porque hay gente que dice, bueno, ¿hasta dónde un profesional de tal o cual área gana lo suficiente en este país como para tener un apartamento de $1 millón? Estamos hablando, y en algunos casos hay apartamentos ahí, penthouse, que cuestan casi 100 millones de pesos, porque son 2 millones y pico de dólares. Entonces, ciertamente que hay muchas cosas ahí también que, en este país particularmente, que tiene una dinámica económica que uno la conoce, unos niveles de ingreso conocidos. Uno sabe que también, como en muchos otros países, o prácticamente en todos, hay sectores de clase que tienen ciertamente un mayor dinamismo o tienen inversiones, está ligado a negocios por tradición, son empresarios, y bueno, una persona así puede de alguna manera justificar hasta por préstamo la adquisición de determinados bienes, pero hay otros que no. Entonces aquí también interviene ya la parte que tiene que ver con los organismos de combate al narcotráfico, al lavado, y aquí estamos hablando particularmente de lo que tocaría Fuerzas Armadas, Policía Nacional, organismo antidrogas y la propia justicia del Ministerio Público. Y hay unidades y especialistas encargadas de dar seguimiento a esta situación. Sí. Tenemos un especialista también aquí en el programa que está encargado de llamarnos la atención cuando tenemos que ir a una pausa. Todo es político, aunque lo político no lo es todo. Bueno, hablábamos de que en el país los elementos que tienen que ver, Danilo, con Fuerzas Armadas, los organismos militares y policiales, las policías, tanto la Policía Nacional como la Policía Antidrogas, la DNCD, frecuentemente también están denunciando o están siendo blancos de denuncias de el involucramiento, la participación y de esa lucha constante del crimen organizado por captar gente que está en los organismos que están llamados a combatirlo. Sí, fíjate tú que nosotros, aunque hemos reaccionado tarde a todo este proceso mediante el cual el narco permea todas las estructuras, sobre todo las estructuras de defensa, las agencias de lucha antidroga del país, yo creo que lo hemos hecho en un punto bastante sensitivo. En México, que ahora mismo están envueltos en esa guerra abierta y frontal contra los carteles de la droga, los operadores de la droga fueron por ejemplo, a las estructuras de defensa, a los tropas élites, y le preguntaban a un tipo, un oficial, ¿cuánto tú ganas? Tanto. Yo te doy 8 veces eso. ¿Tú tienes carro? Tienes carro ya, tienes casa. ¿Y qué pasó en México? Que mediante ese proceder, los narcos pudieron construir un ejército privado compuesto por tropas élites de las propias Fuerzas Armadas, que son los famosos Zetas y otras estructuras. Nosotros reaccionamos cuando eso estaba empezando a tomar cuerpo.